esto está desde el inicio del embarazo, no están desde el inicio. Estos son modulados a través de interferones, los cuales van a llevar a que este complejo de esta mayor tenga un sitio en el cromosoma 6 y de ahí se va a elaborar este artículo que tenemos en clase 1 y clase 2 y que son los que van a ser responsables de la tolerancia. Estos antígenos humanos se han dividido en los clásicos, que son ABC, se caracterizan porque son polimórficos, o sea, son muchos y son únicos para cada individuo. Así, por ejemplo, tenemos las células tumorales, los cánceres. Cuando expresan este artículo de velocidad humana, estas células, estos cánceres pueden evadir a las respuestas del CD8 y no se va a producir el cáncer. También en el feto, aprende esto, a evadir la respuesta de estos CD8 de tal manera que no se va a activar, no se va a establecer el rechazo y va a permitir que el embarazo continúe. Hay otros que son más importantes, los antígenos de humano no clásicos, dentro de estos de EFG, fundamentalmente este. En las lecturas que van a tener, hay antígenos de humano de tipo P clase 1, que son los que más intervienen en el mecanismo de tolerancia. Así como llega a comienzo una figura donde como estos antígenos de humano clase 1 se unen con el receptor inhibitorio de los natriureticos, por lo tanto la natriuretica va a dejar de actuar y va a permitir que el embarazo continúe. Los de clase 2 se expresan no tanto en tejidos embrionarios, sino más en macrófagos, monocitos, linfocito B. Entonces van a depender, por ejemplo, de interferón gamma. Y estos no están presentes en ninguna parte del embarazo. Realmente no tienen un efecto. Otro mecanismo es el camuflaje, el mecanismo de tolerancia. ¿Qué significa? De alguna manera, va a haber algunas sustancias mucho. Aquí de correr, ya está. Entonces, va a haber estas sustancias como la salmoncina, fibrina, que van a cubrir los sitios antigénicos de las células de los antígenos del cuerpo y por lo tanto no va a haber respuesta. Están camuflados. Asimismo, se van a producir anticuerpos que van a bloquear los anticuerpos que se produjeron contra el antígeno vegetal humano. Entonces ya tenemos otro mecanismo que nos va a explicar la tolerancia inmunológica. Luego les señalé que había un ambiente pH de 11,4, que son los que también intervienen. Los linfocitos TGP, los ideales, que son CD4, pueden ser TH1 o TH2. Los TH1 son los que van a defender a ese nuevo ser de infecciones. Porque ¿qué pasaría si no lo defiende y se bloquea todo? No va a seguir el embarazo. Entonces, también va a ser favorecidos por ejemplo la interleuquina 2 y el factor su respuesta va a ser citotóxica y inflamatoria con estos cuadros.
¿Qué piensan? El aborto, el 20% de embarazos terminan en aborto, ¿sabes? Entonces no es que no tenga importancia por su sagrado. Estos TH1 ya los miramos en la hipersensibilidad retardada como enfermedades autoinmunes para un entrenamiento de una enfermedad. Las enfermedades reumatológicas, tiroides, Hashimoto, van a tener una tendencia, esas mujeres, si es que tienen estos problemas, a tener aborto o no. La respuesta es sí, van a estar aborto. Entonces estos pacientes van a tener dificultad para llevar un embarazo térmico. ¿No? Entonces, lo que debemos tratar es que, por ejemplo, si falla el mecanismo de implantación para condicionar aborto y esto está mediado, condicionado por los TH1, ¿no? Ya saben ustedes también que los TH1 intervienen o están relacionados con la resistencia a infecciones a grave en el río parasitarias. En cambio, la respuesta TH2 sí es una respuesta bienvenida. Entonces el huevo se va a desarrollar adecuadamente la presencia de esta respuesta humoral. Y les señalé también hace un momento que la respuesta TH2 que va a defender al producto de la concepción es fundamentalmente la interleucina 4 y la 10, pero también siempre las es interviene. Entonces, desde la implantación y desarrollo de la presente y el efecto hasta el final intervienen estas TH2. Pregunta pesada. La respuesta TH2 favorece el desarrollo del nuevo seno o el aborto. No solamente que sea lo más complejo, depende de 3, 4 interleuquinas, sino también hay otras interleuquinas, por ejemplo la 11 y la 18, que no son interleuquinas del brazo TH1 que favorecen el embarazo. No, hay otro también, que también hay una reacción en la interfase que no solo depende del linfocito CD4, sino de otras células, como los vellosos, macrófagos, linfocitos, hasta las prostaglandinas intervienen. La vitamina 2 mantiene una respuesta TH2 y un aumento de la interleuquina 10, que es la que va a favorecer que siga el embarazo. En un cuarto sistema tenemos la expresión del FAS. Como ustedes conocen, el FAS, que es producido por los linfocitos, es a través de esto se establece el mecanismo de los linfocitos de defendernos contra la infección local. Entonces, esto es bloqueado por el FAS ligando. ¿Quién produce el FAS ligando? El FAS ligando lo produce el tejido trofoblástico, ¿no? Entonces, si falla el sistema trofoblástico, el trofoblástico en producir FAS ligando, fácilmente entonces el linfocito T va a producir la muerte y el aborto, ¿no? Entonces, este FAS ligando, su mecanismo de acción es a través de un grupo de enzimas, las caspasas. Una vez que se activan este sistema de caspasas, se va a llevar a la apoptosis y por lo tanto va a limitar o a anular la respuesta del linfocito y va a permitir. Entonces también es otro mecanismo que interviene en la tolerancia inmunológica. Otro mecanismo es la producción de la indolamina ortoioquinasa, ustedes lo conocen como hilo también, que se produce en la placenta. Entonces todas aquellas enzimas o sustancias que van a bloquear el hilo van a llevar al aborto. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Este hilo interviene en el metabolismo del triptófano para formar inulina
y que esta va a favorecer la apoptosis del linfocito. De esta forma se va a evitar el bloqueo del linfocito. ¿Quién es el macrófago? El sencillo, el macrófago, ¿no? A través de estos factores. Entonces, si nosotros tenemos fibra de cantidad suficiente, vamos a estar uno de los otros mecanismos que va a favorecer el embarazo. Entonces, ¿qué deben conocer ustedes? ¿Qué fármacos pueden bloquear el hígado? La parte de abajo que está sombreada por verde celeste, hay fármacos de la inmunoterapia oncológica, muchos productos que van a bloquear el hígado y van a producir. Entonces, no tiene algún problema neurológico, un problema oncológico, es preferible si quiere estar embarazada, no usar eso. Enseñaré que el complemento interviene en la vida. Entonces, si nosotros tanto el complemento que se puede, es un efector de la inmunidad moral, que se puede activar a través del sistema clásico, por ejemplo, el complemento C que va a formar la protección del complejo antiguo de tu cuerpo, o por la vida alterna a través del complemento 3B que está en la superficie antigénica. Entonces, de alguna manera tenemos que bloquear el complemento. Esto lo hacemos con quién? Con los factores individuales del complemento, ¿no? Que hacen que si hay otros factores permiten que el embarazo tenga éxito. ¿Cuáles son los factores? La proteína con factor de membrana, el factor acelerador de consumo y también inhibir el ataque de membrana. Entonces, a través de estos factores inhibidores se va a hacer la actividad de complemento y de tal manera que se va a favorecer que el desarrollo del embarazo evitando mayor. Hay otros sistemas, por ejemplo, como esteroides, estrógenos, que van a favorecer la respuesta TH2 y les dije que la respuesta TH2 es amigable al embarazo. La proteína plasmática A es también interviene en la regulación hormonal y va a favorecer el embarazo. La 8. La adhesiva también interviene. No solamente la adhesiva, digamos, va a tener que proteger, digamos, a la madre de la invasión de las células plásticas, ¿no? ¿Qué pasaría si la adhesiva no protegería a la madre? Todos los celulares tendrían capacidades metastasizantes. Se produciría una metástasis del tejido plástico. Entonces, la adhesiva protege eso. También la adhesiva interviene en la nutrición del cuerpo. Y de tal manera que va a producir un aislamiento y protección inmunológica. Así que hemos estudiado, tiene un trabajo en el día 20 a 30, el 40% de las células residuales son leucocitos. Y miren la cantidad importante también de linfocitos regulares, o sea, natural que constituye hasta el 30%. Es un momento irregular que debe ser como estamos hablando de la estructura química. Su función importante es también interviene en el sistema vascular uterino, como la invasión plástica para que no haya cáncer y también servir protegiendo de infecciones. Las células también de la adhesiva hay macrófagos. Estos macrófagos son atraídos por estrógenos y producen nido. Si producen nido, en 2-3 días de masa, entonces va a proteger también al embarazo, porque esto va a favorecer la apoptosis. O sea, disminución
disminución o anulación del efecto del linfocito. Resumiendo, ¿cuál es la hipótesis actual de la tolerancia inmunológica del embarazo? Entonces les dije que interviene fundamentalmente acá el linfocito granular, glándula natural y los antígenos de clase 1G, que son utilizados en las membranas del citotrofoblástico. Cuando esté en el cito, cuando esté en contacto con la glándula arterial, no la va a atacar. Pero el sincicio no tiene eso. El sincicio no tiene. ¿Qué pasaría si tendría el sincicio esta propiedad de formar el sentido? Fácilmente daría metástasis, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Como ya les señalé, está en el brazo corto del cromosoma 6. Ahí es donde está este gen que es el que va a producir este antígeno humano. Entonces, esa es la función de estos interferones, ¿no? Producir antígeno humano que bloquea estos acá, que bloquea acá. De esa manera sigue así. Si no hay esto, la hipótesis y la tercera parte de esta conversación que estamos se refiere a patologías frecuentes que tengan una implicación inmunológica. Entre ellos tenemos el aborto de bebé, que algunos empiezan a aborto de bebé. Cuando hay 2, 3 o más pérdidas fetales espontáneas, menor de 500 gramos o menor de 22 semanas, entonces que ya va a constituir un problema de fertilidad, porque la pareja no va a poder tener la gestación materna. Estos mecanismos fisiopatológicos se dan a través del sistema FAS. El FAS dijimos que es producido por un linfocito que va a producir la eliminación, crecimiento, desarrollo de las células plásticas. Esto se presenta cuando el organismo no produce FAS ligado, que es el que va a activar el sistema de estas pasas y de esa manera va a producir la apoptosis del linfocito. Otro mecanismo que interviene en este aborto recurrente es cuando hay efecto del hilo, la enzima 2-3-deoxinasa, que es la que interviene en el metabolismo del programa para producir quinoideína, que es la que se va a encargar de la apoptosis. Otro mecanismo es cuando predomina una infección TH1 sobre TH2, también se va a producir una reacción citotóxica que va a llevar a que se produzca. Por eso es que las infecciones urinarias o cualquier infección que tenga un componente TH1 lo afecta al producto de la constitución de IPS. Otro mecanismo también bien estudiado es la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Sabemos que los iguales celulares tienen estos fosfolípidos que son los que van a favorecer que el linfocito, cuando se implante en la adhesiva, se pueda llevar una implantación normal. También estoy señalando la enfermedad plástica, que ahora ya tenemos medios como combatir a la enfermedad plástica. Pero en algunos sitios todavía sigue siendo un problema. ¿Por qué? Sabemos que la enfermedad plástica, para recordar un concepto, es una hiperplasia del trofoblasto de generación neurótica. Esta degeneración neurótica puede llegar hasta la formación de vesículas hasta de 10 milímetros o pequeñitas y la ausencia del vaso central de la velocidad desde el punto de vista de la manera patológica de la enfermedad plástica.
Esta tiene un origen en un globo fertilizado, hay un componente paterno, materno, entonces no puede haber una mole activiforme en una persona que no ha tenido un componente masculino, o sea, entonces para que se desarrolle. A manera de anécdota, para que se me quiere dormir, estábamos pasando visitas de algún tiempo y hablábamos de mola. Y las pacientes a veces que expresan, pero le dice al doctor Lozada, no sé si le hayan escuchado el mismo Lozada, están bien. Le dice, doctor, yo no me he acostado con un mono para tener hijo con una mona. Todos son serenos, los caballeros de antes. Dijeron, no, señora, sino que se le ha puesto el nombre de mola porque se parece a la mora, como un racimo de uvas, como están viendo acá. No sé si hayan visto también por primera vez una mola. Bueno, lo interesante de esto es que esta mola puede tener un comportamiento biológico maligno. ¿Qué pasa si produce antibióticos humano y es reconocido por las células naturales como propias? No le va a hacer nada, la deja pasar y va a dar metástasis. ¿Dónde? Pulmón, hígado, cerebro. Cuando venga acá y hace una hemorragia, un accidente cerebrovascular que no nos da chance de hacer nada, vamos a perder de casa. Si es acá, digamos, podemos dar, se puede operar, no sé si es muy grande, o se ha roto la mano y sacar de la cerebro, o bien dar el tratamiento con psicoterapia. Esto se puede mediar a través del rosario de hormona o la morfina por la inflexión. Entonces, lo fundamental es saber que estas, digamos, pueden producir una metástasis. Entonces aquí se debe ver que la tolerancia inmunológica está fallando. No siempre la tolerancia es beneficiosa en el embarazo normal, pero no que no nula. Entonces, y por último, me estoy pasando la enfermedad hipertensiva en embarazo, solo van a ver en clases propias, pero acá hay una enfermedad hipertensiva en embarazo, fundamentalmente la preeclampsia y dos elementos fundamentales. Y les vengo señalando diciendo que hay una presentación anormal porque hay una falla de las náuseas, que hay una pobre invasión troflática, la primera está entre las 8 y las 10 semanas, y la segunda 18, o bien hay ausencia de esta. De tal manera que estas arterias van a mantener una presión alta y va a llevar a isquemia, ¿no? Y no se va a producir la invasión troflática, o sea, estas paredes de los vasos hasta 10 trofláticas que va a dar un sistema de baja densidad, baja presión propia. Entonces, como consecuencia de esto se va a producir una mala adaptación del trofoblasto, ¿no? Entonces esto puede fallar porque hay una falla del receptor, la falla en el kill fetal, o sea, el receptor inhibitorio de las naturales, hay una falla de la apoptosis. Y al final dice, no se va a reconocer los sentimientos como propios, se va a formar un rechazo. Al hacer rechazo de una acción de complemento, inflamación, lo cual va a llevar a una trombosis e isquemia, ¿no? Y esta isquemia va a llevar a una endometriosis y una serie de sustancias inflamatorias que van a producir un estrés oxidativo que va a generar radicales libres, ¿no? Toxinas, entre ellos el óxido nitroso, y al final la presión alta y que puede llegar a la muerte. Una de las cosas que se ve es que, a pesar de que esta es una enfermedad que solamente debe ser de la placenta, pero sin embargo hay una reacción cruzada con los antígenos renales, por eso que el riñón falla y hay una lesión parecida a la que se da en la placenta. Hay una falla renal.
como consecuencia de esto se va a presentar la proteína. Bien, entonces como